tardes, queridos amigos, una vez más, bienvenidos de vuelta a mi canal esta semana para presentarles el resumen de la lección. Así que, como siempre, tenemos cosas muy interesantes, de manera que no te vayas, quédate con nosotros y vamos a aprender algo nuevo sobre la palabra de Dios en el día de hoy. La lección para esta semana se llama De la arrogancia a la destrucción. Y el versículo para memorizar está en el capítulo 2 del libro de Daniel, el versículo 21, que dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. El capítulo de esta semana nos muestra un ejemplo poderoso de lo que significa la arrogancia del hombre y hasta qué punto esta arrogancia muchas veces está dispuesta a llegar al punto que represente la destrucción de una persona o la destrucción de la vida de una persona. Por eso la lección cuenta cómo el rey Belsasar estuvo dispuesto a profanar los utensilios del santuario de Dios. Ocupa un lugar paralelo con la obra que hace el cuerno pequeño, y al Dios destruir al rey, al Dios permitir que los medopersas entrasen y destruyesen el gobierno de Babilonia, Dios está mostrando también cuál va a ser el final de este reino cuando Dios finalmente destruirá la obra del cuerno pequeño y al cuerno pequeño mismo, para poder bendecir a su pueblo, para poder devolver a su pueblo el reino que una vez perdió cuando el pecado, cuando la miseria y la destrucción entraron a este mundo y arrancaron la felicidad y trajeron dolor, sufrimiento y muerte. Hay tres paralelos aquí. Número uno dice: entonces vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Número uno, sentencia, de la manera que fue sentenciada el rey. Número 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino del furor de su fornicación. Y la tercera cosa es que dice: y en su frente hay un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Ahora, para poder entender esto un poquito más y poder aplicarlo a nuestros días, tenemos que ir al capítulo 18, donde habla de la caída de Babilonia. Dice: y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella. Ahora miren por qué hacen lamentación: porque ninguno compra ya más sus mercaderías. Ahora, ¿qué era lo que estaba mercadeando esta señora llamada Babilonia? Las cosas con las que hace mercaderías en el capítulo 18 son exactamente las mismas cosas que se utilizaron para construir el santuario terrenal y las mismas cosas que se utilizaban en el santuario para ministrar. Miren qué interesante: mercaderías de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino, de fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, esclavos, y ahora da un detalle muy interesante: almas de hombres. Dice el apóstol Pedro en el capítulo 2, versículo 1: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ahora, el detalle interesante aquí es que dice: y harán mercadería de vosotros. Lo leo completo: el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya la condenación no se tarda. Es interesante porque aquí en el capítulo 18 dice que ella está haciendo mercaderías, y cuando habla de estos materiales está hablando del pueblo de Dios. Quiere decir del evangelio, de las cosas que Dios utiliza para salvar al hombre. Este poder, esta ciudad, está haciendo mercaderías con ella. Y miren como dice el versículo 21 del capítulo 18: y un ángel poderoso tomó una piedra
como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Exactamente lo que Pedro dice. Su condenación no se tarda. Ahora, ¿por qué viene la condenación? ¿Y cuál es el simbolismo en esta piedra de molino que cae en el fondo del mar? Cuando Jesús habló en una de sus enseñanzas, dijo que es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquellos por quienes viene el tropiezo. Dice: mejor sería que pusiesen en su cuello una piedra de molino y se lanzasen al fondo del mar. Y en el capítulo 2 de Apocalipsis, en el versículo 14, dice allí: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos, que era lo que estaban haciendo ellos, y a cometer fornicación. Fíjense, esto se remonta a la historia de Balac y Barac, cuando Dios le dijo a Balaam: no vayas donde está Barac, pero él insistió porque iba a recibir dinero, y a causa de ese dinero Balaam quería ir y decir una palabra que no fue la palabra que Dios le había dado. Pero finalmente el profeta fue, y como no pudo lograr decir una maldición sobre el pueblo, porque él habló lo que Dios puso en su boca para que hablara, entonces le dio una estrategia a Barac y le dijo: este pueblo tiene la protección de Dios, nada yo puedo hacer, pero si tú introduces mujeres en el campamento, ya verás que vas a lograr debilitarlos, porque van a perder el favor de Dios. Y eso fue lo que pasó. Trajeron las mujeres moabitas, y esas mujeres comenzaron a invitar a los líderes de Israel y comenzaron a fornicar con ellos. De manera que esto que está presentando en Apocalipsis y en el capítulo 5 es un paralelo donde hace referencia a cómo la mujer hace que los reyes de la tierra forniquen. Y esta fornicación en aquel tiempo fue literal, pero en este tiempo ahora está hablando, como dice Pedro, de enseñanzas que corrompen las verdaderas enseñanzas de la Escritura. Y es lo que dice el capítulo 8 del libro de Daniel, cuando dice que este poder echó la verdad por tierra e hizo cuanto quiso, y hizo que el santuario fuese pisoteado. Es exactamente el mismo paralelo. La única diferencia es que quiero que entiendas que en el tiempo del fin va a haber una aplicación que tiene que ver con lo que estos símbolos representan en la palabra de Dios, que representan la enseñanza y la pureza del evangelio, que va a ser diluida por cuestiones monetarias, personas que van a decirle a otros lo que otros quieren escuchar. Ahora encontramos a Nabucodonosor, que cuando él llevó los utensilios para Babilonia, al menos fue de cierta manera respetuoso, porque los tomó, los puso ahí y ahí los dejó, como una señal de que su Dios había derrotado al Dios de Israel. Pero ese no fue el caso de Belsasar, porque Belsasar tomó estos utensilios y dice que estaba tomando en presencia de sus príncipes, y con el calor del vino mandó a llamar a las personas para que trajeran estos utensilios, y dio de beber en ellos a sus concubinas y a sus príncipes, y adoraron a los dioses. Y aquí menciona 6 materiales que precisamente tienen que ver con la imagen que había visto el rey en su sueño en el capítulo 2, donde Dios le había dicho que los reinos iban a pasar de uno en otro, y dice: los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, se sustituye la madera por la arcilla. Todo esto representa el sistema de adoración babilónico, el sistema pagano de adoración, el mensaje falso, la plenitud de todos los dioses, porque ellos tenían un sistema hexagonal, y ese sistema era en base al número 60, no como hoy, que es en base al número 10. Y al decir este número, probablemente está haciendo alusión a todo el sistema de adoración babilónico. Entonces, mientras el rey está celebrando, aparece una mano misteriosa que escribe en la pared, como habíamos dicho, la sentencia contra el rey. El rey de entrada se asustó. La Biblia dice que sus lomos se aflojaron,
Probablemente esto quiere decir que él se orinó, que él no pudo contenerse y de miedo las rodillas le temblaban. Imagínense esa escena. A mí me llama mucho la atención cómo los hombres hoy en día son tan soberbios que son capaces de desafiar a Dios. Cuando la sola presencia de una mano en la pared hizo temblar al rey y llamó a los sabios y a los magos, pero estos no pudieron darle su interpretación. El rey está ahora temeroso frente a esta situación, no sabe qué hacer, y en ese momento entra la reina y le dice que había una persona en su reino que demostró capacidad para interpretar sueños, resolver misterios durante la época de Nabucodonosor. Y ahora la reina le hace un resumen de la vida de este hombre, que era alguien muy conocido, era alguien muy famoso en Babilonia, y que ahora vamos a ver las razones por las cuales el rey no lo llamó. Pero la reina le dice: el profeta tiene el espíritu del Dios Santo, tiene luz, entendimiento y sabiduría divinos, un espíritu excelente, conocimiento, es capaz de comprender e interpretar sueños, resolver acertijos y explicar enigmas. Fue jefe de los magos, astrólogos, caldeos, adivinos en la época de Nabucodonosor, tu padre. Señores, ¿quién no conocía a Daniel? Todo el mundo conocía a Daniel. Todo el mundo recordaba el sueño cuando estuvieron a punto de morir. Todo el mundo se acordaba de cuando esos 3 jóvenes hebreos fueron rescatados del fuego milagrosamente. Aunque hubiese sido un niño, esto era una historia que él no pudo haber olvidado. ¿Por qué Daniel no está entre las personas que vienen a interpretar el sueño? Y fíjense, es muy interesante porque los seres humanos queremos de Dios lo que nos interesa. Queremos un Dios diseñado a nuestro modelo, un Dios diseñado a nuestro gusto. O sea, un Dios que nos resuelva nuestros problemas, pero no queremos compromisos con Él. Y probablemente a Belsasar le llamó mucho la atención las cosas que podía hacer Daniel, pero la presencia de Daniel era una amonestación permanente. Imagínense, este muchachito debió haber sido hijo de los reyes, que andaban probablemente de fiesta en fiesta, celebrando todo el tiempo en borracheras, en orgías, con mujeres, con concubinas. Un jovencito con el poder de hacer lo que quisiera. Y ese estilo de vida en presencia de Daniel tal vez fue una de las razones por las que él decidió remover a Daniel, porque vemos que Daniel estuvo trabajando con el rey hasta el 3er año de su reino. Y eso hay una historia muy similar en la Biblia, cuando Acab recibió la visita de Josafat, y entonces Acab le preguntó: mira, Ramot es de nosotros, deberíamos ir a conquistarla. ¿Tú crees que deberíamos ir a la guerra? ¿Vendrías con nosotros? Entonces Josafat dice: claro, yo puedo ir contigo a la guerra, pero ¿será que podemos consultar a Dios? Ahora entiendan, Acab era un rey rebelde a Dios, el peor de todos los reyes. Pero Josafat era un rey fiel. Y entonces mandó a traer 400 profetas y comenzaron a decir buenas cosas al rey. Comenzaron a decirle: desciende, porque verás que Ramot va a ser tomada, verás que vas a tener éxito en tu empresa. Y cuando el rey Josafat vio esto, se dio cuenta que había algo extraño. Esta no se parecía a la palabra de Dios, porque él era un hombre fiel que conocía a Dios. Y entonces ahora le pregunta: ¿será que queda algún profeta de Jehová que podamos consultar? Y mira la respuesta del rey. El rey le dice: sí, hay un profeta, Micaías, hijo de Hilda, pero yo no lo llamo porque este nunca me profetiza bien. Miren qué paralelo. No llamó al profeta porque el profeta no le decía lo que él quería escuchar. Como en Isaías dice, este es un pueblo duro, un pueblo perverso, que dice a los profetas: no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas. Y eso es precisamente lo que Pablo le dijo a Timoteo que iba a suceder en el tiempo del fin, cuando dice: predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrán tiempos cuando vendrán hombres que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se buscarán maestros que les hablen lo que ellos quieran escuchar, que se vuelvan a las fábulas. Ahora fueron a buscar al profeta Micaías, y cuando lo están trayendo, la persona que lo fue a buscar le dice algo muy interesante también.
le dice: he aquí todos los profetas anuncian cosas buenas para el rey. Te pido de favor que tú también anuncies cosas buenas. Y Micaías dice: lo que Dios me diga, eso es lo que voy a decir. Y cuando llega donde está el rey le dice: Micaías, ¿descenderemos a Ramot? Y sí, desciende. Ve, y tú verás, irónicamente, ahora él comienza a decirle lo que el rey quería escuchar. Pero el rey se da cuenta y le dice: Micaías, ¿cuántas veces te he dicho que me digas la verdad? Y entonces le dice: ¿tú quieres saber la verdad? Bueno, quiero que sepas que la verdad es que no vas a regresar con vida. Si vas a ese lugar, no vas a regresar con vida. Y entonces el rey Acab se vira para Josafat y le dice: no te dije que este nunca me profetiza bien. Y no creo que Daniel haya sido uno de estos que endulzaban, como dice el profeta Jeremías en el capítulo 23, los profetas que endulzan sus lenguas, que endulzan sus labios para decir lo que la gente quiere escuchar. En presencia de Daniel, probablemente él todo el tiempo estaba recordando las consecuencias de lo que le había pasado al rey Nabucodonosor, su abuelo, su padre, que finalmente terminó comiendo pasto, como vimos en el capítulo anterior. Y esto era una idea que lo atormentaba. Entonces, con el pretexto de que Daniel era ya muy viejo, probablemente lo sacó del palacio, porque el mensaje que tenía Daniel no era un mensaje que les convenía. El mensaje que tenía Daniel no era un mensaje que encajaba con los planes, con la línea de pensamiento, con los propósitos que tenían. Era muy anticuado, era muy fanático, era muy extremista, era muy radical, decía cosas que a la gente no le incomodaban, y el rey prefirió privarse de las bendiciones de tener a alguien así en su reino a costa de tener una conciencia tranquila, y por eso lo sacaron y dejaron de utilizarlo en la obra del palacio. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, y entra en el alma y parte los huesos. Eso no es agradable. El sabio Salomón también dice que la palabra de Dios es como aguijones y como clavos bien clavados. Las palabras de un maestro en una congregación. Quiere decir, la palabra de Dios a veces incomoda. Y es interesante como el profeta Jeremías lo describe, porque el profeta Jeremías dice que la palabra de Dios es como fuego. Dice Dios: ¿no es mi palabra como fuego y como martillo que rompe la piedra? Probablemente el argumento con el cual él sacó a Daniel era porque estaba muy viejo, pero la razón que tenía era porque no quería escuchar ni ver a Daniel. Vemos que finalmente él es forzado a escuchar a Daniel, y cuando Daniel entra a la presencia del rey, le dice tres cosas importantes. Número uno: has ignorado la experiencia de tu padre Nabucodonosor. Y ya hemos hablado de lo que le pasó a Nabucodonosor. Profanaste los vasos del templo del Dios vivo. Y número 3, no has honrado al Dios en cuya mano está tu vida. Ahora, entonces Daniel le da la sentencia, le dice: lo que dice ahí es: Mene, contó Dios tu reino y le puso fin. Tekel, pesado has sido y fuiste hallado falto. Y Pérez, entregado es tu reino en manos de los medos y los persas. Lo demás es historia. El rey murió esa misma noche. El profeta Isaías, casi 200 años antes, describe esto de una manera impresionante. Miren cómo dice, hablando sobre este evento. Número 1, ¿qué pasó allí? Los magos y los agoreros no pudieron hacer nada. En ese día, en ese evento que estaba ocurriendo, que fue la toma de Babilonia, y esto está hablando de la toma de Babilonia, miren cómo ese día estaba profetizado exactamente. Número 1, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, y hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Ahora dice: yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros. ¿Cuál fue el consejo del mensajero? Dios había dicho a través de Daniel que los medos y los persas iban a sustituir al rey de Babilonia, iban a sustituir al reino de Babilonia. De manera que el mensaje de sus consejeros aquí se cumplió también, que dice: a las profundidades secaos y tus ríos haré secar.
qué interesante, porque Herodoto dice que Babilonia fue tomada por el Éufrates. Y sabe, si usted tiene duda de lo que Herodoto está diciendo, entonces podemos ir al capítulo 16 de Apocalipsis y leer algo que muchas veces leemos pero no entendemos. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, que era el río que atravesaba Babilonia. Y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino para los reyes del oriente. ¿Quiénes eran los reyes del oriente? Está haciendo alusión a lo que pasó con Babilonia, cuando el río se secó y los reyes del oriente, los medos y los persas, entraron y conquistaron Babilonia. Y aquí estamos viendo, cuando continúas leyendo, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Quiere decir, aquí Apocalipsis está haciendo un paralelo exacto con lo que pasó en tiempos de Babilonia, en tiempos de la caída de Babilonia. Y hasta aquí llega la lección. Leemos un pedacito que dice: las grandes fiestas eran comunes en las cortes del mundo antiguo. A los reyes les encantaba hacer fiestas con extravagancia y lujo para mostrar su grandeza y seguridad en sí mismos. Desafortunadamente, esta fiesta acabó para el rey en su destrucción. Todas estas profecías realmente están escritas aquí para que nosotros podamos entender, para que nosotros podamos saber cuáles son los planes que Dios tiene y cómo Dios va finalmente a someter a los reinos de este mundo y va a implantar un reino que nunca más pasará, y será un reino donde no habrá más muerte, ni dolor, ni llanto, ni sufrimiento, ni clamor. Querido amigo, gracias por conectarte a nuestro canal. Gracias por escuchar la lección. Y ojalá que esto que estamos presentando sea de bendición para tu vida. Que dispare la esperanza en tu corazón y que lleve tu voluntad a tomar la decisión de seguir a Cristo. Porque Cristo y solamente Cristo puede salvar al hombre y puede resolver el problema de este mundo. Eso es lo que enseña el libro de Daniel. Y también enseña que Jesús está muy pronto a regresar. Que Dios te bendiga y nos vemos en el capítulo 6, que sería entonces la lección número 7 del folleto. Que Dios te bendiga.